La sesión de la semana pasada, donde estuvimos viendo los comandos básicos de R. Para fines de esta clase utilizamos este script disponible en el Classroom. También lo compartimos en el repositorio que ponemos en las ligas anexas a esta clase. Vimos a grosso modo que R puede ser utilizado como una calculadora en su forma muy rudimentaria y básica. Vimos que R se basa a través de diversos comandos matemáticos fundamentales, como lo son la suma, 3 más 4, 6 más 12, pero también nosotros podemos modificar esto a nuestra voluntad. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, exponenciar y operación de módulo. Todo esto utilizando estos comandos del teclado, más, menos, el asterisco para multiplicar, slash para dividir y el piquito hacia arriba para exponenciar, ¿no? Podemos hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, exponenciación y modular un comando, ¿no? Cada vez que vayamos corriendo un código, hay dos formas, acuérdense de hacerlo, con comando enter, ya sea que pongan el cursor hasta al principio de una línea de código y pulsen comando enter para correr esa línea, o seleccionar todo una línea entera de código, el segmento de código que deseáramos correr, e igual correr comando enter o irnos directamente aquí a la opción de run. Entonces, si nosotros damos aquí en la opción de run, igual nos va a correr esa línea de código que seleccionamos. Cualquiera nos va a dar el mismo resultado. Bueno, vimos también que R funciona a través de la asignación de objetos de nuestra preferencia y demás. Entonces, si yo quiero tener un objeto que se llame X y que a esto yo le asigne el atributo de 42 a través del siguiente comando, que es un menor que y un guión, pues nosotros podemos ya después ver que este elemento, cada vez que nosotros le pongamos comando enter o run, nos va a repetir el número 42 porque es el objeto que nosotros asignamos. Hay diversas formas de hacerlo, y igual a 42, 42 es igual a z, y para fines de nuestro gusto en programar podemos asignar diversos nombres a nuestro objeto. Un número pues va a ser igual a 42. Si yo imprimo X, Y, Z o un número, nos va a dar el mismo resultado y yo lo voy a poder observar aquí en la opción de ambiente. Esto pues los objetos conservan las características de los elementos que contiene. O sea, si yo tengo un número que yo le asigné el número 42, más bien un objeto que yo le asigné el número 42 y yo tengo otro objeto que le asigné el número 24, pues las sumas de estos dos objetos pues me va a dar el resultado de la suma numérica. Vimos que hay diversos tipos de objetos, numéricos, lógicos y de etiqueta, que si nosotros deseáramos ponérselo a un objeto, número, lógico, texto, pues nos va a respetar la estructura o el atributo que tiene ese objeto o ese elemento. Para saber, y esa es una función muy útil cuando no sabemos qué objeto estamos tratando en una plantilla de script de R. Cuando no sabemos qué objeto es, pues nosotros lo que podemos hacer es con la función class que nos diga exactamente qué es ese objeto, vector, etcétera, ¿no? Entonces, class ¿ya me escuchó? Es que se va la conexión de aquí en el instituto. Bueno, cuando pase eso, porfa, escríbanme o pónganme en el chat porque como no estoy viendo
Classroom, entonces no puedo ver si me desconecté. Bueno, me quedé creo que en la parte de ver qué elemento contiene cada objeto con la función class. Eh, bueno, con la función class pueden ver qué elemento es cada objeto que estén ustedes evaluando, si es numérico, lógico o carácter, ¿ok? Esto no les va a arrojar el elemento per se, solamente les va a decir qué tipo de objeto es considerado. Bueno, vimos que con el signo de interrogación podemos ver la instrucción o las instrucciones que el programador de esa función puso para ese paquete, esa función, y vimos que te da una muy bonita descripción de qué es esa función, un poco como los atributos, una cuestión un poco más técnica, pero lo más importante es esto. O sea, si ustedes quieren ver un ejemplo, hasta abajo de la opción de help viene eso, ¿no? Esto es muy útil cuando pues ustedes quieren hacer un análisis con una función que es la primera vez que lo utilizan, o alguien les dijo que con esa función lo podrían hacer. Pues hasta abajo viene un ejemplo de un código estructurado para que ustedes puedan replicar la misma función. Vimos esto de que R funciona a través de evaluaciones lógicas. Esto es útil para cuando queremos contrastar dos objetos. Vimos cómo generar secuencias numéricas con dos puntos. Bueno, esto es una cuestión menor. Nos pasamos ahora sí a la cuestión de crear vectores. Los vectores, por definición, son conjuntos de variables dentro de un mismo objeto. Es decir, si yo tengo una serie de números, ¿no?, del 1 al 3, y estos yo los encasillo con la opción de concatenar. Concatenar es esto, o sea, una C y una de paréntesis. C, abro paréntesis, y lo que estoy viendo aquí es que aquí yo puedo encasillar tres números, ¿no?, que son el mismo tipo, pero dentro de un mismo objeto. Vector numérico, puedo hacerlo con las letras, con operadores booleanos, ¿no? Entonces, cada vez que yo vea una secuencia o una serie de elementos del mismo tipo dentro de un vector, dentro de un objeto, yo ya voy a saber que eso es un vector. Vector de letras, vector de booleanos. Ok, y vimos que puedo yo nombrar esos vectores de acuerdo a mi conveniencia. Ok, y esto es útil para cuando nosotros queremos asignar etiquetas hacia elementos específicos dentro de un vector, ¿no? ¿Cómo voy a poner esas etiquetas? Pues mediante la combinación de dos funciones. Tengo aquí la función de names, que me va a decir cuáles son los nombres de cada elemento de ese vector, y si yo le añado la serie o etiquetas a manera de concatenación a este vector que yo ya había creado, yo voy a poder asignarle el nombre a el elemento dentro de este vector. Es importante mencionar que si yo tengo un vector con 5 elementos, yo tengo que tener 5 etiquetas para cada uno de esos vectores. Vamos a ver que hay formas, ya cuando tengamos bases de datos más simplificadas, de hacer esto. Ahorita quiero que se queden con este concepto básico. Entonces, una forma de hacerlo es crear el vector y ya después crear con la función de names las etiquetas que yo quiero con la función de concatenar. Otra forma de hacerlo es primero hacer el vector con las etiquetas que yo quiero. Este es el vector con los días de la semana, y yo después puedo asignar un segundo vector con los días de la semana, pensando en que los días van del 5 al 1, y ahora, en lugar de crear un vector con toda la serie de etiquetas, pues yo ya la asigno a mi vector de números, a el vector que originalmente tenía de etiquetas. Un tip que yo les paso es que cuando ustedes seleccionen un atributo o seleccionen una línea de texto, de código, etcétera, lo que ustedes gusten y manden,
R en automático les va a seleccionar todos los demás elementos que coinciden con ese nombre, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo aquí semana, vector días de la semana, voy a ver que existe otro vector que coincide con esa condición, ¿no? Otra forma de hacerlo es que lo copiemos aquí, nos vayamos a la opción de lupita y en automático me va a aparecer aquí sombreado. Entonces cada vez que yo quiera buscar algún vector que sea idéntico a esto, pues yo le voy a poder dar aquí en Next para que me arroje el siguiente vector con esa similitud, ¿ok? Bueno, esto es útil para cuando queremos reemplazar vectores de forma automatizada en toda una hoja de script. Bueno, acuérdense que los vectores también conservan las propiedades de los objetos que tienen en su contenido. Aquí lo que estoy haciendo es la suma de 1 más 3, 2 más 2, 3 más 1. ¿Ok? Y pues esto también lo puedo poner a prueba con mi operación o con mis condiciones lógicas booleanas. Entonces, esto no es nada del otro mundo, esto es nada más para que conozcan las bondades que tiene R per se, o sea, como el lenguaje de programación. Vimos, y esto es algo que me gustaría retomar para esta clase, vimos que para seleccionar elementos de un vector o de una serie de objetos, la forma en la que yo lo voy a hacer es a través de los corchetes, ¿ok? Entonces, si yo ya tengo un vector creado que va del 10 hacia el 0, o del 1 al 10, como ustedes gusten, y yo quiero seleccionar un elemento, vamos a ver que esto se puede volver más complicado aún, pero si yo quiero seleccionar algo dentro de un vector, la manera en la que yo lo voy a hacer es a través de los corchetes, ¿ok? Si yo abro un corchete es porque yo ya sé que voy a seleccionar algo dentro de ese vector. Entonces, si yo quiero pensar en seleccionar el segundo elemento, pues el segundo elemento pues es el número 9. Entonces, yo ya sé que al darle la opción de corchetes y darle 2, me va a seleccionar el segundo elemento. Pero pensemos, pues yo quiero seleccionar al número 9. Entonces aquí yo le puedo dar la opción de concatenar y que me dé todo lo relacionado al número 9. Entonces aquí me va a decir que el número 9 se encuentra en la segunda posición, ¿ok? O sea, me da lo contrario. O sea, en uno yo vi que estoy seleccionando el segundo elemento y aquí yo le estoy diciendo seleccióname la posición en la cual en la posición en la cual se encuentra el número 9. Entonces es lo mismo pero al revés, ¿no? Ok. Otra forma de seleccionar elementos, pues vimos que era a través de la secuencia de posiciones. Por ejemplo, de una secuencia del 1 al 100, yo quiero seleccionar la posición o los elementos que están de la posición 10 a la posición 15. Entonces hay dos formas de hacerlo. Ya sea que yo cree dentro de mi vector y yo abra corchetes, yo cree este comando que va del 10 al 15, o sea que me seleccione los elementos del 10 al 15 y que yo lo corra, me va a seleccionar aquí estos elementos. Si quieren aquí para que no nos confundamos, vamos a ponerlo del 10 al 10.000, ¿no? Para que no se confunda y vean la diferencia. O sea, los elementos 10 al 15 son los elementos que están en la posición 10 al 15 y estos coinciden con el número 19 al 24. Otra forma de hacerlo es crear un vector previo que contenga los elementos en un vector de concatenar del 10 al 15 y me va a dar exactamente lo mismo, ¿okay? Vamos a ver un ejemplo a través de las letras. Por ejemplo, la función de letters en automático me va a arrojar las letras de la A a la Z. Yo quiero saber cuáles son las letras, las primeras 5 letras del abecedario. Entonces, pues estas son las dos formas de hacerlo. Ya sea que cree un vector que vaya, vamos a poner vector del 1 al 5. 1 al 5. Ya sea que yo cree un
vector que vaya del 1 al 5 o que yo ya lo asigne previamente. ¿Ok? Bueno, vimos un ejemplo con las letras, un ejemplo bastante rápido para asignar etiquetas a partir de la selección de letras. Creamos una lista y seleccionamos los elementos que coincidan con esta serie de letras que yo estoy evaluando, etcétera. Bueno, esto es algo que quiero enfatizar y esto es algo que vamos a retomar en la próxima clase, que yo sí quiero seleccionar condiciones que sean mayores o menores a cierto atributo. La manera de hacerlo es que dentro de un vector, vamos a pensar en mi vector f, yo quiero seleccionar todos los elementos que estén dentro del vector f que sean mayores o iguales a 20. Entonces, para fines de R base, esto es importante, esto es una forma de hacerlo en R base. Para fines de R base, la manera en la que yo lo voy a hacer es otra vez dentro de la misma corchete, o sea, dentro del mismo corchete del vector, que yo ya sé, este es el vector del 1 al 100, abro corchetes para seleccionar. Dentro de este mismo vector, tengo que repetir el vector que yo quiero seleccionar mis atributos. O sea, aquí estoy repitiendo dos veces el mismo vector, ¿no? Entonces vean, si yo quiero seleccionar todos los elementos que sean mayor o igual a 20, me va a seleccionar no las posiciones, sino los elementos que sean mayores o iguales a 20. ¿Ok? Esto es una diferencia importante. O sea, yo aquí estoy diciéndole a R, seleccione todos los elementos que sean mayores a 20. Entonces, esto es importante cuando yo quiero hacer dicotomizaciones. Pensemos que este es el vector de edad, ¿no? Que va de 1 a 1.26. Y yo quiero seleccionar a todos los que están por arriba de 65 años, ¿no? O sea, pensando en que estos son los adultos mayores. Entonces, así me va a seleccionar a todos los señores de más de 65 años. Esto lo vamos a retomar en el ejercicio de Framingham para que vean a lo que me refiero. Bueno, yo puedo darle que sean mayores o iguales. Esto es una condición que me va a agarrar a partir de los de 50. Mayor o igual y me incluye al 50. Y si solo le doy mayor, me va a dar al 51, porque no incluye al 50 dentro de su estimación. Adelante, Free. Sí, adelante, Free. Exacto. Entonces esto es útil para cuando vamos a ver más adelante cómo crear categorías a partir de un punto de corte ya definido, ¿no? Bueno, vamos a ver que sí es importante que ustedes definan muy bien si van a incluir dentro del punto de corte a el número que ustedes están mencionando. Entonces, si ustedes quieren incluir a los que son mayores que 50, independientemente de incluir al 50, pues ven que aquí no les va a tomar al 50 como su estimación, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos en las matrices. Vamos a retomar aquí a partir de este punto el conocimiento nuevo. Bueno, por definición, las matrices son colecciones de elementos del mismo tipo de datos. Entonces, las matrices son como los primitos chiquitos de las bases de datos en Excel. La diferencia es que la matriz contiene elementos del mismo objeto. Vean, si yo creo aquí una matriz, si yo creo aquí un vector que va del 1 al 9, vean, yo tengo aquí un vector que va del 1 al 9, yo lo puedo ordenar en un formato matricial. Las características también de las matrices es que yo los puedo ordenar en un arreglo geométrico, ¿no? O sea, si yo le doy aquí un matrix y los ordene en 3 filas,
me va a dar un arreglo geométrico de 3 filas por 3 columnas, ¿ok? El término geométrico se refiere a esto, o sea que yo lo puedo ordenar en un cuadrado, en un rectángulo, pero que finalmente esté delimitado por X número de filas y X número de columnas, ¿ok? Entonces, aquí se dan cuenta, mi vector lo estoy transformando a una matriz del 1 al 9, ¿ok? Entonces, yo puedo especificar que dentro de esta matriz existan 3 filas y 2 columnas, y el problema es que como yo tengo 9 elementos y en esta matriz solamente me está considerando 3 filas y 2 columnas, me lo va a mochar el resto de los elementos que yo estoy creando. O sea que aquí tendría que haber una nueva columna que incluya los elementos del 7 al 9, pero como yo no lo estoy especificando así, R me va a decir, pues te están faltando columnas, o sea, te están faltando datos, entonces yo te lo voy a cortar. Entonces una forma de lidiar con esto es quitarle la opción de by row, especificar si quieres que sean las 3 filas y que te los ordene por filas, o sea que el conteo empieza a través de la fila, o si le das que es false, te va a dar el arreglo ahora por columnas. Entonces ustedes pueden generar matrices a partir de vectores. Vean, yo tengo aquí un vector 1, un vector 2, un vector 3 y la suma de vectores me va a dar los números del 1 al 6. Y si yo le doy que dentro de esta matriz exista una matriz de una fila, aquí le estoy pidiendo que sea de una fila, pues vean, lo que yo originalmente tenía como 3 vectores aislados, ahora yo lo tengo como una matriz en específico. Bueno, yo le puedo especificar el número de filas que yo quiera. Si yo quiero que sea 3, me lo va a poner en 3 filas. Si yo quiero que aquí sean 4, ya, no me lo va a poner en 4 porque no hay elementos suficientes para llenarlo, ¿ok? Entonces vean, yo creé este vector que es de, perdón, esta matriz que es de 3 filas por 2 columnas, y yo pedí que me los ordenara por columnas, perdón, por filas, o sea que empezara el conteo de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, o sea, pero que se fuera por filas el conteo. Bueno, y yo puedo nombrar la matriz que yo creé, esta matriz A, que aquí está, que contiene los elementos del 1 al 6, yo puedo decir que las columnas se llamen de acuerdo a la estructura, ¿no?, de primos y pares. Las columnas de primos, las columnas de pares, y yo puedo decir que las filas también se llamen de cierta manera, por ejemplo, primera, segunda, tercera fila. Ok, entonces yo puedo sumar los elementos por filas, los elementos de la primera fila, los elementos de la segunda fila, los elementos de la tercera, o sumar los elementos por columnas, o sea, sumar los elementos de la columna primos y pares. Bueno, yo puedo unir a su vez elementos a una matriz, o sea, yo tengo un nuevo vector que aquí yo pongo como un vector dummy de puros 9, 99, 999 y 9999. Esto para que vean que yo le puedo unir un vector a mi matriz, ¿no? Esto vamos a ver más adelante, que se puede trasladar como la creación de una nueva variable en sus bases de datos ya preestablecidas. Entonces esto nada más es para que vean que R yo puedo especificarle que me una una columna nueva siempre y cuando coincida con el mismo número de elementos que tiene mi matriz o mi base de datos original. O sea, si esta base de datos o esta matriz en este caso tiene 3 filas, yo me tengo que asegurar que en el nuevo elemento que yo quiero añadir o en el nuevo vector que yo quiero añadir sean exactamente 3 columnas, 3 filas las que se van a incluir, o 3 conteos los que se vayan a añadir. Entonces, si yo quiero añadir un vector que se llame cuarta, pero que esto en lugar de que sea por columna sea por fila, yo le voy a especificar con la función de rbind que me lo una hasta abajo, ¿ok? Entonces vean, la matriz A.1 es la matriz que originalmente tenía. Vean, la matriz A era esta, y la matriz A.1 es la nueva matriz con una columna.
Lo mismo pasa acá. O sea, la matriz que yo tenía, y si yo le quiero añadir una nueva fila, pues yo lo hago con rbind. Bueno, esto es importante y este ejemplo nos va a ilustrar cómo yo puedo seleccionar elementos dentro de una base de datos, o en este caso una matriz. Acuérdense que vemos el tema de matrices porque las matrices son los primos chiquitos de las bases de datos. O sea, si yo entiendo qué puedo hacer con las matrices, yo voy a poder entender después cómo manipular bases de datos ya más grandes, ¿no? De 1000 pacientes, 10.000 pacientes por 5000 columnas. Entonces, yo si tengo una matriz, en este caso de 3 filas por 3 columnas, y yo quiero seleccionar este número, por ejemplo, el número de la primera fila y el segundo número de la segunda, el primer número de la segunda columna, yo lo que le voy a decir a R es, seleccióname dentro de la primera fila el segundo, el elemento de la segunda columna. Vean, o sea, es como si yo quisiera trazar una fila en el plano horizontal, y en el segundo elemento de la segunda columna me va a seleccionar el elemento que coincida, ¿no? O sea, como si yo estuviera aquí dibujando una cruz. Vean acá. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar todos los elementos de la misma fila, o en este caso de la primera fila? Bueno, yo aquí le estoy especificando a R que me seleccione todos los elementos de la primera fila, y yo aquí estoy dejando un espacio en blanco. Cuando yo dejo el espacio en blanco es que me va a seleccionar todos los elementos de todas las columnas, o sea, pero de la primera fila. O sea, me va a seleccionar el 1, el 2 o el 99. Vean, aquí me va a seleccionar el 1, el 2, el 99, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar un rango específico? Es decir, si yo quisiera nada más seleccionar a los números primos y pares. Pues aquí yo lo puedo topar a que dentro de la primera fila me seleccione los primeros dos elementos, o los primeros elementos de las primeras filas, ¿ok? Entonces vean, si yo selecciono las filas, me va a seleccionar la primera y la segunda columna, ¿ok? Y viceversa, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar ahora todas las filas, pero de la primera columna? Acuérdense que yo tenía aquí esta matriz, ¿no? Yo quiero que me seleccione todos los elementos en lo vertical, o sea, todos los elementos de los números primos, 1, 3 y 5, de la primera columna. ¿Ok? Entonces aquí me está seleccionando en lo vertical. ¿Ok? Bueno, las matrices pues también conservan sus estructuras matemáticas y pueden ser utilizadas como operación algebraica de matrices. Entonces, si yo le resto dos elementos a cada uno, divide, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso son lo que se puede hacer con las matrices. Lo vamos a retomar en la próxima clase de cómo empezar a manipular una base de datos en la vida real. Vamos de hecho a ver un ejemplito sencillo después de este script, entonces no se desesperen. Bueno, los factores. Los factores son objetos que asumen un número limitado de variables que pueden ser categorizados, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de categorías, usualmente tratamos de jerarquizar o establecer un orden, ¿no? En el caso de las categorías o de las variables cualitativas de tipo ordinal, ¿ok? Entonces, cuando queremos establecer que algo en términos jerárquicos es más grande o menor, o más pequeño o más grande que un elemento, yo lo tengo que tratar como un factor, ¿ok? Y esto es importante porque cuando ustedes hacen algún modelo, o si ya hicieron algún modelo en algún momento de, por ejemplo, de regresión logística, regresión multinomial, yo tengo que especificar cuál es la categoría de referencia, ¿no? O sea, contra quién tengo más riesgo. Entonces, para poder esclarecer en R que algo es una categoría, yo tengo que especificar que algo es un factor, ¿ok? Pues voy a crear este vector que es el vector de sexo, ¿no? De hombres y mujeres. Y si yo le pido que esto me lo trate como un factor,
en automático me va a factorizar o me va a jerarquizar este vector. Lo que antes yo tenía como una serie de elementos que contenía la etiqueta de hombre y mujer, ahora ya me lo considera como un factor con dos niveles, el nivel de hombre y el nivel de mujer, ¿no? Yo puedo decidir qué jerarquía o qué elemento es mi categoría de referencia. Vamos a verlo más adelante. Entonces, el factor hombre y mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero asignar una categoría, pero que esa categoría yo ya sé que tiene esa jerarquía específica, ¿ok? Por ejemplo, los grados de temperatura. Yo puedo aquí agarrar los grados de frío, templado y caliente, ¿ok? Y yo quiero pensar que quiero agarrar a la categoría de frío como la más baja, ¿no? Después a la categoría de templado como la intermedia y la caliente como la más alta, ¿no? Entonces yo tendría que agarrar mi vector y decir factor grado de temperatura, ¿ok? Pero bueno, aquí yo le tengo que especificar que dentro de las opciones de factor que me lo dé ordenado, ¿no? Y vean, aquí me está ordenando o jerarquizando por un orden que yo estoy asignando. Pero ¿qué pasa si yo quiero que sea al revés? O sea, que templado, y se dan cuenta aquí, caliente es más menor que frío y frío es menor que templado. O sea, pero ¿qué pasa si yo quiero reordenar esto? O sea, que yo quiero especificarle. O sea, no, esta no es la jerarquía que yo quiero. O sea, yo quiero considerar una jerarquía diferente. Entonces le doy la opción de levels, le doy la opción de concatenar, abro paréntesis y entonces yo tengo que esclarecer dentro de mis etiquetas cuál es la categoría más baja, ¿no? La primera es la más baja, frío. Después con una coma pongo la siguiente categoría, templado, coma la siguiente categoría, caliente. Y ven, lo que antes me jerarquizaba por un orden aleatorio, ¿no? Aquí ya me lo está diciendo, frío es menor que templado y a su vez templado es menor que caliente y por consecuencia frío va a ser menor que caliente, ¿ok? Y esto yo lo puedo guardar como, ya sea como un nuevo vector o como el mismo vector que yo ya tenía antes, ¿no? Cada vez que lo vuelva a repetir me va a arrojar lo mismo. Bueno, es lo mismo que teníamos acá abajo. Entonces, esto va a depender a conveniencia del investigador, qué nivel o qué categoría va a ser la de referencia. Pensemos en la clase MIJA para evaluar esta clase funcional. Si yo le doy con la función de levels, el vector que tiene mis categorías, yo puedo especificarle cuál categoría es la más baja, ¿no? O sea, la categoría 4 que sea la más baja, que la categoría 3 sea la más baja, que la 2 sea la más alta, la que le sigue y la 1 la que le sigue a la segunda, ¿no? Entonces cada vez que yo invoque al vector de labels, perdón, al vector de NIJA, me va a respetar mis niveles que yo ya especifiqué. O sea que 4 sea la categoría más baja, 3 la que le sigue, 2 y 1. Pensemos que esto sea al revés, o sea que 1 es la categoría más baja, la 2 la categoría que le sigue, la 3 y la 4, ¿no? Vean acá, me respeta mi jerarquización que yo establecí. Esto puede también aplicar para variables numéricas y aquí es de hecho más fácil porque cuando yo le establezco una serie de números y quiero que esto me lo reconozca como factor, en automático R, como yo le puse un atributo numérico, R me lo reconoce de acuerdo a la escala numérica. O sea, en automático me dice 1 es menor que 2, 2 es menor que 3 y 3 es menor que 4. Y esto ya lo puedo guardar como un nuevo elemento. Pero ¿qué pasa? Y eso es la condición que pasa en la mayoría de las bases que probablemente se han encontrado. ¿Qué pasa cuando yo tengo que una categoría nominal, yo le quiero poner una etiqueta y un orden o un nivel, una jerarquización que yo como investigador me interesa, ¿no? Vamos a crear aquí el vector de de números aleatorios, ¿no? De que incluya números del 1 al 4. Entonces, yo aquí le estoy especificando a R que me lo convierte en factor, pero no solamente eso, sino que me lo
categorice por los niveles del 1 al 4, o sea que esta sea mi categoría a seguir, y que aparte me ponga las etiquetas ya con un carácter o con una cuestión de etiquetas de tipo carácter. Entonces aquí lo que yo tenía originalmente como sí, dame un segundito, Frida, vi la mano de esta Carolina. Lo que yo originalmente tenía como una serie de números, ahora con este comando yo ya lo puedo convertir a una categoría de referencia. Dice Carolina Guerrero que no puede ver la pantalla. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? ¿Tú puedes ver la pantalla, John? ¿Sí? A ver. O que la reinicie ella. Ok. Bueno, lamento que no se haya visto la pantalla. Bueno, esto es una cuestión que sí es importante que nos quedemos claros, que la función de factor la vamos a estar utilizando mucho y constantemente en nuestros análisis, porque lo que antes yo tenía como una vector o una variable numérica, eso es algo que pasa habitualmente cuando queremos hacer bases de datos, que por ejemplo yo en lugar de capturar una categoría como letras, yo habitualmente le pongo pues que el 1 sea por ejemplo la clase funcional 1, el 2 la clase funcional 2 y así, ¿no? Pero esto para evitar tratarlo como un vector que sea 1, 2 o lo que pasa, y es algo habitual en la práctica clínica, que es 1, 2, 3. Esto es impráctico, o sea, esto R no lo reconoce, me lo va a reconocer como un carácter. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que me lo traigan como un número, o sea, como en lugar que sea 1, 2, 3, que sea un vector con los números, y ya en R es más fácil que yo reconozca, vamos a pensar aquí, hija 2, ya en R esto lo pueda factorizar, o sea, que yo pueda agarrar la función de factor, le especifique el nivel que yo quiero que se considere, vamos a poner aquí levels, concatenar, dos paréntesis, que 3 sea mi categoría de referencia, o sea, que sea mi categoría más baja, 3, después el 2, después el 1, y después yo le asigno con la función de labels la etiqueta, ¿no? Y ahora sí, aquí en labels yo puedo decir que esta sea mi hija 1, mi hija 2, mi hija 3. Listo. O sea, esto es más práctico que si yo tengo originalmente esta categorización. O sea, pero quiero que entiendan que es más fácil trabajar con el puro vector numérico y ya en R hacer esta magia, ¿ok? Ya esto lo guardo como el mismo nombre del vector para que cada vez que lo invoque me traiga el mismo, la misma estructura, ¿no? Bueno, y esto les digo es más sencillo porque vamos a hacer el contraste. Mira, cuando yo quiero hacer una medida de resumen de, por ejemplo, una variable categórica, vean lo que pasa. Esto no lo va a reconocer R, o sea Nija 2 es la mediana, o el promedio es de 2.98 de Nija. O sea, ustedes ya saben que es una variable categórica, o sea, esto es interpretable. Pero si ustedes ya después le asignan la factorización a esto, vean lo que pasa. O sea, ya tengo aquí el conteo de 5 gentes que tuvieron Nija 1, 5 gentes que tuvieron Nija 2, 4 de Nija 3 y 3 de Nija 4. Y vamos a ver que la función table nos va a arrojar el mismo resultado, o sea, nos va a arrojar la frecuencia de ese conteo, ¿no? Entonces es importante que esto lo tengamos en mente.
Bueno, y ya para acabar con el asunto de los factores, vamos a combinar aquí hasta este momento lo aprendido en la clase pasada. O sea, yo tengo aquí un vector que va del 1 al 100. Le voy a poner escala 1. Yo quiero crear una nueva variable. O sea, una nueva variable que no se llame escala 1. Se llame escala 2, escala categórica, escala nueva, como yo quiera llamarla. Yo les recomiendo que le pongan aquí como a manera de checkpoint o a manera de dummy, que ustedes creen el vector, o sea, creen el nombre y aparten esa variable o ese nombre de ese vector, pero que no contenga nada, porque ya después yo le voy a rellenar de elementos a ese vector que yo creé null, ¿ok? Entonces yo creo mi nuevo vector, que vean, aquí está vacío. Yo creo mi nuevo vector a partir de la selección de diversos atributos. O sea, escala 1, recuérdense que es la escala del 1 al 100. Aquí yo le estoy diciendo que me seleccione todos los elementos que van más allá del 0. ¿Ok? Que todos básicamente son ciertos. Pero si yo le añado este palito, o si yo le añado este elemento que es un palito vertical, me va en automático a agarrar un intervalo. Es decir, me va a agarrar el intervalo que va del mayor o igual al 0 y que se detenga al menor al 50. Y si yo lo corro hasta acá, no me va a poner ninguna etiqueta. O sea, hasta ahí solamente es la estructura básica. Yo le tengo que asignar un nuevo punto o un nuevo elemento. Puedo ponerle 2, 3, 4, o sea, como yo quiera, para que en automático me reconozca todos los elementos que sean mayor o igual a 0 y menor a 50. O sea, aquí yo le tengo que poner un 1. O sea, todos los elementos que cumplan esta condición, yo les voy a poner la etiqueta de 1. Y el resto, pensando en que me interesa solamente a los menores de 50, el resto le voy a poner la etiqueta de 2. Y vean, ahora tengo un vector que es del 1 al 2, ¿no? O sea, que coincide con todos los menores de 50 y todos los mayores a 50. Lo mismo, quiero que esto me lo trate como una variable categórica, entonces yo factorizo, ¿no? Ay, perdón. Copio esto, factorizo y ven, me va a reconocer dos niveles, pero yo quiero que estos me lo reconozca por niveles, ¿okay? O sea, el nivel del 1 que sea mi categoría de referencia y el nivel 2 que sea nivel superior, ¿no? Y yo le voy a poner unas nuevas etiquetas con la función de labels, igual concatenar, abro paréntesis, vamos a pensar que aquí yo quiero que sea el símbolo de menor o igual 50, coma, mayor o igual a 50. Y vean, tal vez es un poco por el símbolo un poco difícil de visualizar, pero si yo le pongo menor que 50 y aquí mayor que 50, o sea, la etiqueta que finalmente yo quiera y decide más bien. Vean, en automático me va a decir todos estos son menores que 50 y todos estos son los mayores que 50, pero originalmente lo que yo ya tenía como una escala continua, en mi nueva escala o en mi nueva variable de escala, yo ya las voy a tener categorizadas y etiquetadas, ¿ok? Entonces, si yo le decido, esto es lo mismo que estaba aquí abajo, nada más que con otra etiqueta. Si yo le decido aplicar la función de table, me va a decir cuántos tengo que cumplan la etiqueta de menos de 50 y cuántos tengo que tengan la función de mayor o igual a 50, ¿ok? Entonces, esto es útil para cuando yo quiero hacer variables de nuevo, o variables de cero, a partir de variables continuas, ¿no? Por ejemplo, si tengo la escala de glucosa, vamos a pensar una escala que va del 0 o del 20 hasta 500, ¿no? Y quiero agarrar a los que tengan más de 126 como mi criterio de diabetes. Entonces yo puedo hacer este comando para agarrar a todos los que cumplan esta condición, ¿ok? Bueno, vamos a ver ya lo último de la parte de introducción. Esta es como la clase que yo siempre digo que es como una de las más aburridas porque nada más es para entender los conceptos de R.
Entonces, vamos a ver que en realidad lo que nosotros habitualmente trabajamos en investigación son data frames. Los data frames son conjuntos de vectores de distintas clases ordenadas en un arreglo matricial. Es decir, que yo puedo tener una columna con puros nombres. Yo puedo tener una columna con puros números. Yo puedo tener otra columna por puros comentarios, ¿no? O sea, muchos elementos, o sea, muchos vectores en un arreglo matricial, pero de diferentes tipos, ¿no? Voy a crear aquí un data frame de cero. Voy a tener aquí, esto es un ejemplo, o sea, no necesariamente tienen que crear sus data frames en R desde cero. O sea, yo tengo aquí el vector que se llame paciente, ¿no? Tengo a Pedro, Juan, Miguel, Ana, Verónica, Ingrid. El vector de sexo, ¿no? El vector de afiliación a la seguridad social, ¿no? Que aquí yo le puse afiliado. Y se dan cuenta, aquí yo lo que trabajo como una variable categórica son números, o sea, yo quiero que los hombres tengan 1 y las mujeres 0, ¿no? Puede ser al revés, o sea, puede que aquí yo quiero que los hombres sean 0 y las mujeres sean 1, ¿no? Esto es a conveniencia del investigador, ¿no? Sean 2, que sea 1, a conveniencia del investigador, ¿ok? Hay algunas variables como las variables dicotómicas que yo les recomiendo que esas sí sean 0, no tener la condición, y 1 que sí la tenga, ¿no? 0 es que no tenga afiliación a la seguridad social, 1 es que sí lo tenga, ¿no? Nivel socioeconómico, ¿no? 1 es el más bajo, 3 es el más alto, ¿no? O viceversa, como ustedes gusten y manden. Valores de glucosa, ¿no? 123, 98, 78, etc. Valores de peso, valores de estatura, ¿no? Todo esto, para fines del ejemplo, yo lo voy a juntar con esta función que se llama DataFrame dentro de este vector que se llama clínica 1, ¿no? Entonces vean, yo aquí tengo ya algo más parecido a una base de datos bien rudimentaria y básica. ¿Me escuchas ahí yo? Sí. ¿Me estoy...? Ok. Perdón. Yo tengo aquí en este vector un data frame, o sea, una base de datos muy rudimentaria, o sea, donde tengo mi vector de pacientes, mi vector de afiliación al seguro social, mi vector de nivel socioeconómico, mi vector de sexo, glucosa, peso, estatura, ¿no? O sea, estas son características a nivel individual. O sea, Pedro es alguien sin afiliación a la seguridad social, tiene el nivel socioeconómico más bajo, es hombre, tiene esta glucosa, tiene este peso y esta estatura, ¿no? Ok. Si yo quiero ver rápidamente, y esto lo vamos a ver en el siguiente script de esta clase, si yo quiero ver rápidamente las medidas descriptivas o las medidas de resumen, yo le puedo aquí poner con summary que me diga básicamente una descripción numérica de todos los elementos. Para las variables continuas como la glucosa, pues tiene pues sentido, o sea, tiene sentido que el promedio sea 112, la mediana 99, ¿no? Pero hay algunas en las cuales no tiene sentido interpretado, ¿no? O sea, que el promedio del sexo sea 1.5. Entonces eso no me dice nada, o sea, es una variable categórica, o sea, no la puedo analizar como una variable tipo continua. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, que si yo quiero ver cómo se comporta una base de datos de cero, pues primero tengo que visualizarla rápidamente, ¿no? O sea, puedo ver con la función de get las primeras, o sea, como la cabecita de ese data frame. Puedo ver la estructura con la que viene innata ese data frame, o sea, estructura de paciente, afiliación, seguridad social, ¿qué tal, doctor? Sexo, glucosa, peso, estatura, ¿no? O sea, yo puedo ver la estructura que incluye este data frame, y de hecho aquí me arroja, tiene 6 observaciones de 7 variables, ¿ok? Y aquí viene lo interesante de manejar data frames. Si yo dentro de un data frame tengo muchas variables y a mí solamente me interesa una, la forma en la cual yo voy a observar una variable dentro de un data frame es con el símbolo de gato, ¿ok? Entonces yo pongo el símbolo de gato y me van a aparecer en automático las variables dentro de ese data frame. Vamos a pensar el vector, o en este caso la variable de paciente. Me va a decir, dentro de tu data frame clínica 1 y dentro del vector de paciente, yo ya voy a tener aquí nombre de Pedro, Juan, Miguel, Ana, Verónica, Ingrid, ¿no? Entonces echen un vistazo, ¿no? O sea, lo mismo que teníamos anteriormente, pero ahora dentro de un data frame.
Entonces, como yo les decía, para analizar o para que ustedes empiecen a analizar sus datos de una manera más formal, bonita y elegante, vamos a verlo en la siguiente clase, yo les sugiero que primero tengan identificado qué variable o qué tipo de variable están manejando. Y esto a veces puede ser muy tedioso, o sea, identificar como sus variables, pero con la práctica los van a identificar luego. Por ejemplo, yo ya sé que mi vector de afiliación está en 0 y 1. Salud. Gracias. Y yo esto, en lugar de que sea un 0 y 1, quiero que me lo trate como una variable categórica o como un factor, y que mi variable o mi categoría de referencia sea el 0. Y que esto, la etiqueta, yo le voy a poner una etiqueta de no o sí. Insisto, las etiquetas yo les puedo poner como yo quiera. O sea, en lugar de que sea no, Nel, Simón. Entonces, en lugar de que yo tenga un 0 y 1, ahora yo voy a poder tener un factor que me diga si esa persona tiene seguridad social, NEL, o que si tenga una afiliación a la seguridad social. Las etiquetas, acuérdense, eso es a conveniencia de ustedes. Entonces, ya cuando vuelva a ya, y si yo quiero conservar, o sea, aquí ya la tenía categorizada, pero si yo quiero conservar dentro de ese mismo data frame, vamos a pensar en el nivel socioeconómico, y que se guarde como el reemplazo a esa misma etiqueta, yo lo que voy a hacer es reemplazarla, ¿ok? O sea, reemplazo el vector que yo ya tenía, que yo quiero categorizar de nuevo. Pues nivel socioeconómico, acuérdense, niveles que van del 1 al 3, con las etiquetas bajo, medio y alto, ¿ok? Sexo, ¿no? Dijimos, aquí creo que le cambiamos, ¿no? 1 y 2. Entonces dijimos que 1 es mujer, 2 es hombre. Vean, mujer, hombre. Ahora, yo puedo crear dentro de este mismo data frame, pues una variable que a mí me interese. Por ejemplo, el IMC. Tengo aquí el peso y aquí la estatura. Y esto nada más es la operación aritmética para sacar IMC. IMC, y ahora ya tengo un nuevo variable que sea IMC, ¿ok? Definido por el peso entre estatura al cuadrado. Ahora, como yo les dije, puedo yo crear variables de cero a partir de categorías o especificaciones que yo desee. Por ejemplo, yo ya sé que el IMC se comporta menos de 25 como normopeso. Vean aquí, IMC de menos de 25 es normopeso, IMC entre 25 y 30 es sobrepeso, y IMC por más de 30 es obesidad, ¿no? Entonces yo creo un vector en este data frame que esté nulo, o sea, para que ahí pueda rellenar cosas. Este vector que está vacío, yo le pido que me seleccione todos los elementos que coincidan con un IMC menor a 25, y a esto yo le voy a poner la etiqueta de 1. Siguiente, yo voy a seleccionar todos los elementos que sean mayores o iguales a 25 y que aparte estén entre un IMC de menos de 30, ¿no? O sea, esto le voy a crear la etiqueta de 2, y yo le voy a pedir aquí que me seleccione todos los que están arriba de 30. Entonces, y aquí tengo un vector que me incluye las categorías de IMC por números. Entonces yo a esto todavía le tengo que pedirle que me lo trate como un factor, con los niveles del 1 al 3 y con las etiquetas normopeso, sobrepeso y obesidad. Entonces vean, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me las categorizó? A ver, vamos a empezar de nuevo. No sé qué pasó, una disculpa, pero este es el resultado final. Entonces, lo que originalmente tenía como un data frame con puros números y con poca interpretación, después de un proceso de depuración con lo que vimos en este script, lo ideal es que ustedes puedan aprender a factorizar, a seleccionar elementos a partir de un punto de corte, y lo que teníamos anteriormente como esto, como
como una base de datos en puros números y puros ceros y unos, etcétera, se traduzca en R como esto. O sea, que las variables categóricas yo ya puedo identificar cuáles tengan una etiqueta de no, cuáles una etiqueta de sí, cuáles son las etiquetas bonitas, etcétera. Todavía yo le puedo cambiar el nombre a una variable, ponerla como un diferente atributo, y ya cuando le ponga la función de summary, vean lo que me aparece. En este data frame rudimentario tengo 3 gentes que no tienen afiliación a la seguridad social, que sí tienen afiliación, que tienen 2 en categoría de bajo, 3 en medio, alto, etcétera, ¿no? Este es el objetivo que yo busco al momento de que aplique todo lo que aprendí con las funciones básicas, que yo ya pueda empezar a manipular mis bases de datos, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo ahorita. Entonces, detengo la grabación hasta aquí.